El equipo está conformado por Del Valle Valdivia Noemí, Medina Ábalos Gustavo Adrián y Toscano Vargas Zaire. A continuación vamos a hablar un poco sobre la mecánica respiratoria y la espirometría. Para llevar a cabo el proceso de la respiración es necesario que ocurran una serie de eventos. Entre ellos se encuentra el movimiento de la caja torácica y los pulmones, que se da gracias a la utilización de los músculos que allí se encuentran, de los cuales el más importante es el diafragma. La inspiración es considerada la fase activa de la respiración y se da a partir de la contracción del diafragma que tira hacia abajo a las superficies inferiores de los pulmones. Por otro lado, durante la expiración, que es la parte pasiva de la respiración, el diafragma se relaja simplemente y se da el retroceso elástico de los pulmones. Por otro lado, durante la respiración forzada, las fuerzas elásticas que se mencionaron anteriormente no son lo suficientemente fuertes para llevar a cabo el proceso de la expiración, por lo cual son necesarias la utilización de los músculos abdominales como lo son los músculos intercostales. Son también utilizados algunos músculos accesorios como lo son los esternocleidomastoideos, los serratos anteriores y los escalenos. Otro de los eventos necesarios para efectuar la respiración es el mecanismo que permite la entrada y la salida de aire en los pulmones. Esto se logra a partir de las presiones pleural, alveolar y la presión transpulmonar. Esta última es la diferencia de las otras dos y se le considera una medida de las fuerzas elásticas del pulmón. La presión pleural es la presión del líquido que se encuentra entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Esta es ligeramente negativa durante la inspiración. En cambio, durante la expiración, esta vuelve a su estado original. Por otro lado, la presión alveolar se refiere al cambio de presión por debajo de cero que se produce tras la inspiración. La distensibilidad pulmonar es también otro evento que debe ocurrir tras la respiración. Este se refiere al volumen que se expande en los pulmones en relación al aumento de la presión transpulmonar. Su valor normal es de 200 mililitros de expansión de aire por cada centímetro de agua aumentado en esta presión. La distensibilidad de los pulmones está mediada por fuerzas elásticas de los pulmones. Son dos: las fuerzas elásticas del tejido pulmonar, que están determinadas principalmente por la presencia de fibras de elastina y de colágeno, y las fuerzas elásticas que produce la tensión superficial. Estas son mucho más complejas y están mediadas a partir del contacto entre el líquido alveolar y el aire de los alvéolos. Por último, para efectuar el proceso de la respiración, debe tenerse en cuenta la producción de surfactante, el cual impide el colapso alveolar una vez que el aire circula en él. El surfactante es un agente activo de superficie en agua y está formado a partir de la mezcla compleja de varios fosfolípidos, proteínas y iones, tales como el fosfolípido dipalmitoilfosfatidilcolina, las apoproteínas del surfactante y los iones de calcio. Estos son los responsables de la reducción de la tensión superficial. Ahora hablaremos de volúmenes y capacidades pulmonares. A la derecha podemos observar un recuadro con los datos normales que fueron basados en un adulto joven varón. Estos datos fueron extraídos, al igual que el diagrama que se muestra a la izquierda, de la literatura de Bess and Taylor. Primero hablaremos de los volúmenes. Un volumen es aquel espacio que ocupa un cuerpo. Tenemos cuatro volúmenes en la mecánica respiratoria. El primero que vamos a mencionar es el volumen corriente. El volumen corriente es aquel volumen de aire que es inspirado o expirado en cada respiración de forma autónoma, sin ejercer control voluntario sobre ella. También está representado el volumen de reserva inspiratoria, el cual es el volumen adicional de aire que se puede inspirar de un volumen de corriente normal. Este solo se puede lograr cuando la persona inspira con una fuerza plena. El siguiente volumen que vamos a escribir es el volumen de reserva expiratoria, el cual es el contrario al precedente. Es aquel volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada. Y el último volumen es el volumen residual, el cual es un volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada.
Estos cuatro volúmenes los podemos observar en nuestra gráfica de la izquierda, representados en franjas que van de arriba hacia abajo. Y en nuestra tabla tenemos dos ejes. El eje de las Y va a representar la unidad de litros y el eje de las X representa la unidad del tiempo. Pero por razones didácticas esta unidad no se ilustrará en nuestro eje de las X. Entonces en la franja más superior podemos observar el volumen de reserva inspiratoria, el cual tiene un valor de 2500 mililitros. Este se puede evidenciar en la gráfica de la izquierda, donde abarca aproximadamente 2.5 unidades en el eje de las Y. Le continúa el volumen corriente, el cual tiene un valor de 500 mililitros y está representado de una franja de tono más claro. Le sigue la franja de color salmón, el cual representa el volumen de reserva expiratoria. Este tiene un valor de 1200 mililitros. Y por último tenemos el volumen residual, el cual tiene un valor aproximadamente de 1000 mililitros y se evidencia su capacidad en nuestra gráfica en el eje de las Y, abarcando simplemente una unidad. Ahora hablaremos de las capacidades que, al igual que los volúmenes, están representados tanto en la gráfica como en el recuadro. Una capacidad es cuando dos o más volúmenes se combinan. Y como estamos hablando del tema del respiratorio, cuando dos volúmenes respiratorios se combinan, van a formar una capacidad pulmonar. Primero tenemos a la capacidad inspiratoria. Este es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, el cual tiene un valor de 3000 mililitros. Como podemos observar en nuestra gráfica, representa la sumatoria de las dos franjas superiores, que son las franjas de volumen de reserva inspiratoria y la de volumen corriente, la cual se puede evidenciar ya que abarca aproximadamente 3 unidades en el eje de las Y. Como siguiente tenemos a la capacidad residual funcional, la cual abarca las últimas dos franjas, que es la combinación pues del volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, y este tiene un valor de aproximadamente 2200 mililitros. Después tenemos a la capacidad vital, la cual es una combinación de tres volúmenes: el volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. Estos tres juntos dan una sumatoria de aproximadamente 4200 mililitros. Y la última capacidad pulmonar que está representada es el total máximo del volumen que se puede expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Este representa aproximadamente 5200 mililitros. Y estos valores pueden variar dependiendo de la literatura donde se tomen. La espirometría es un estudio indoloro del volumen y ritmo del flujo de aire dentro de los pulmones. Sus principales parámetros son FVC, capacidad vital forzada, que es el máximo volumen de aire que puede exhalar un individuo de manera forzada a partir de una inspiración máxima. También tenemos al FEV1, que es volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el máximo volumen de aire exhalado en el primer segundo de la maniobra de FVC. También tenemos el índice FEV1 sobre FVC o índice de Tifenau, que es el porcentaje de la FVC que es expirada en el primer segundo de la maniobra. Los valores normales para una espirometría son: de la capacidad vital forzada tiene que ser mayor al 80%, el FEV1 tiene que ser también igual a mayor al 80% y el índice de Tifenau tiene que ser mayor al 70%. En espirometría vamos a encontrar dos tipos de curva: la curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen. Curva volumen-tiempo normal. Lo importante de esta curva es que muestra un ascenso bien rápido, una parte en la que se dobla la curva y después el esfuerzo sostenido se va a ver en forma de meseta, la cual se sostiene en el tiempo mientras el paciente sigue expirando. Ahora, curva de flujo-volumen normal. Esta curva tiene la característica que se puede ver tanto en la expiración como en la inspiración. La parte de arriba es la expiración. Tiene que tener forma como de un triángulo, un ascenso bien rápido y luego llega al pico de la curva, que es el flujo máximo o flujo pico, y una caída progresiva de flujo conforme avanza el volumen.
hasta llegar al flujo cero, que es el que va a coincidir con la capacidad vital forzada. La fase inspiratoria es en forma de semicírculo y coincide con el volumen expirado. En el patrón obstructivo, los valores que se van a ver afectados es el índice de Tifenau y el BEF1, que se van a ver disminuidos. Y algunas causas o ejemplos de patrones obstructivos son el asma y el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el patrón restrictivo, los valores que se ven afectados es la capacidad vital forzada y el BEF1, los cuales también se ven disminuidos. Y esto es una disminución de la capacidad pulmonar, por ejemplo fibrosis o parálisis muscular. En el patrón mixto, todos los valores se encuentran disminuidos. Esta es una combinación de los patrones anteriores, por ejemplo, pacientes con EPOC o neumonía. Algunas de las utilidades de la espirometría son diagnóstico y monitorización de las muchas enfermedades respiratorias, determinación de la edad funcional pulmonar, estimar el riesgo de cáncer de pulmón, diagnóstico, evolución y pronóstico de EPOC, determinar la condición pulmonar de un paciente, confirmar un diagnóstico clínico, diagnóstico diferencial entre una enfermedad obstructiva y restrictiva, detectar tempranamente enfermedades de pequeñas vías aéreas. Procedimiento. Primero se va a colocar la boquilla en la boca, apretándola con los dientes. 2. Asegurándose que los labios estén bien sellados alrededor del exterior de la boquilla y que la lengua no bloquee el orificio. Después, se va a exhalar suavemente hasta vaciar los pulmones totalmente. Luego, va a tomar una gran inspiración bien profunda, va a llenar los pulmones y luego va a exhalar con mucha fuerza y siga exhalando hasta que le indiquen que deje de hacerlo. Debe seguir exhalando el aire durante 6 segundos. Se puede sentir vacío rápidamente, pero se debe seguir exhalando. Y a continuación tenemos nuestras bibliografías. Esto es todo por nuestra parte. Gracias.